Días, bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de lo natural, el Rincón del Naturópata. A los que nos estéis viendo a través de la web www.elrincondelnaturopata.es o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitamina Radio Siberia Vitoria y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa. Siempre decimos que el cuerpo empieza a dejar de fabricar ciertos nutrientes con la edad, una edad que, como vimos en el programa anterior, no hablamos de 70, de 80 años, sino de 35, 40, y nos toca dárselos. Además, en las mujeres ese problema se agrava con la menopausia, pero la menopausia no llega de repente y nos cambia la vida así. Este proceso viene precedido de unos años en los que las hormonas comienzan a descender y aparecen los primeros síntomas relacionados con la menopausia. Ciclos irregulares, los sofocos, el insomnio, la ansiedad. Esa etapa es la perimenopausia. Después de 12 meses consecutivos sin la regla, llega la menopausia. Por lo tanto, si tienes 40 años y piensas, este tema no es para mí, a mí no me afecta, igual te equivocas. Doctor Jordi Villa, coordinador de formación de Farmanor. Muy buenos días, Jordi. Buenos días, Juana Mari, ¿qué tal? Jordi, ¿podemos llegar a la menopausia en óptimas condiciones? Sí, a ver, la verdad es que una cosa que a veces desconocemos es que un 10% de las mujeres llegan a la menopausia sin ningún síntoma. O sea que sí. Y luego, aunque tenga síntomas, siempre se puede hacer algo para mejorarlos. Pues danos el secreto que hoy estamos todas las mujeres esperando que nos des esos secretos. Perfecto. Eh, a ver, bueno, he titulado un poquito la presentación, pues nutrientes útiles en la menopausia, pero como siempre os voy a hacer un poquito de intro y de datos curiosos. ¿Vale? Lo curioso de la menopausia es, y bueno, ahora lo veréis, es que, bueno, da comienzo entre 45 y 55 años, ¿vale? Lo que pasa que es lo que comentabas tú, se mueve muchísimo, luego hay menopausias precoces, que eso ya sería otro tema aparte, y lo que sería, le precede lo que es el climaterio. El climaterio es cuando empieza la cosa a, la calidad, la reserva ovárica ya está baja, empiezan a haber bajón de estrógenos, ¿vale? El cuerpo intenta adaptar ese bajón de estrógenos aumentando otro tipo de hormonas y todo eso, pues claro, hormonas abajo, hormonas arriba, pues afecta todo el organismo, porque, por ejemplo, afecta la manera en que notamos el calor, ¿vale? De ahí vienen los sofocos, notamos también todo el tema circulatorio, se contraen o se dilatan los capilares y es lo que hace que el paso de sangre genere estos sofocos, ¿vale? Lo que es una cosa curiosa es que actualmente ya se considera que la menopausia es el periodo más largo en la vida de una mujer. ¿Por qué? Pues porque hasta la primera regla, que puede ser, se está avanzando el tema, pero bueno, 12, 13, 14 años, es infancia. Luego estás en la edad reproductiva, ¿vale? Supongamos 13, 14, 15 años. Y luego ya a los 40, 45, 50 ya entramos en menopausia. ¿Qué pasa? Que la esperanza de vida y especialmente en mujeres, no para de crecer. Entonces, lo que ha llegado a pasar es que hemos llegado a un punto en que el periodo de vida donde más tiempo vais a pasar, vosotras, es en la menopausia realmente. Entonces, es curioso porque además es un tema que no está del todo estudiado. Ya os digo yo, ¿vale? Que si la menopausia la hubiesen tenido los hombres, la tendríamos todo mucho más controlados. Posiblemente. ¿Vale? Porque sí que es verdad que la ciencia tiende a dejaros de lado en muchas investigaciones. ¿Vale? Hay muchísimos más estudios en disfunción eréctil que en menopausia y la verdad es que nos hemos puesto un poco las pilas no hace tanto. Hasta hace poco lo único que podíamos decirle a una mujer era que si quería saber más o menos cómo iba a ser su menopausia, se fijase en su hermana mayor, si la tenía, o en su madre, porque no teníamos mucho más estudios, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿qué pinta una orca en la presentación? Dato curioso del día, y es que, y no os ofendáis, aparte de vosotras, solamente tienen menopausia las ballenas, algunas, ¿vale? Las orcas, un tipo de marsopa, pocos animales tienen menopausia, ¿vale? Y es un dato curioso porque es realmente algo extraño en el reino animal, ¿vale? Se considera que normalmente los animales son reproductores hasta que mueren. En el caso femenino y en el caso de ciertos cetáceos, no.
siguen viviendo después de la etapa reproductora. El motivo que se cree para poder explicar esto es que si las mujeres fuesen capaces de reproducirlos durante... Ahora ya no tiene sentido, pero en la época en que éramos animales casi o vivíamos en manada, si la mujer fuese reproductiva siempre, competiría siempre con las otras mujeres reproductivas. Entonces, al tener la menopausia, adoptáis un rol como de matriarcas, como es proteger a las nuevas reproductoras más jóvenes, ¿vale? Y así no competís porque ya no os podéis reproducir. Eso es historia, ¿vale? Para explicaros un poquito que es algo que damos por sentado de que es, guau, pues todos los animales, no, no, o sea, es algo es característico de los humanos y de pocos animales más, ¿vale? Dato curioso del día. ¿Qué pasa? Lo que comentabas tú, todo empieza cuando empiezan a haber ciclos irregulares. Pensad que las mujeres nacéis por un número de ocitos, ¿vale? Ocitos sería el nombre correcto de los óvulos, porque no se llegan a ser óvulos hasta después. Lleváis a un número, tenéis un número de ocitos desde que nacéis y los lleváis con vosotras, ¿vale? Y eso es la reserva ovárica. ¿Qué pasa? Pues que como cualquier reserva, pues si vas tirando de las reservas se van agotando y cuando se empiezan a agotar, empiezan a haber esos cambios hormonales, ¿vale? En la mujer. Sobre todo hay una bajada importantísima de estrógeno, baja la progesterona, ¿vale? Y aumenta un poquito la testosterona. Diréis, ¿testosterona? Sí, tenéis testosterona. Tenéis poca, pero tenéis testosterona. Por ejemplo, en el síndrome del ovario poliquístico, la testosterona es uno de los principales motivos de la problemática que hay en esta patología y es porque está bastante más elevada de lo normal. Por eso esas mujeres pueden tener problemas de cardiología, problemas de cardiopatías, aumento de vello, cierto tipo de alopecia. ¿Por qué? Porque la testosterona genera las cosas tan divertidas que tenemos nosotros también, como son problemas cardiovasculares, alopecia y estas cosas, ¿vale? Cuando todo esto se empieza a descontrolar, pues aparecen toda la sintomatología característica. Lo que os comentaba, hay un porcentaje de mujeres que pasan por la menopausia como el que pasa por el pasillo de un supermercado, o sea, mirando y sin enterarte de lo que hay, ¿vale? Pero no es lo normal. Hay mucha más gente que tiene, pues, sobre todo síntomas vasomotores, bochornazos, bochornos, etcétera. Sequedad vaginal, que sería como el más característico cuando hablas de menopausia, es lo primero que le viene a la cabeza a la gente. La sequedad vaginal nos lleva a dispareunia, que es básicamente dolor en el acto sexual. Obviamente, si hay sequedad vaginal, pues es una cosa trae la otra. Luego hay los cambios emocionales, cambios corporales, distribución de grasas diferentes, un aumento del índice de grasa y la osteoporosis, que ojito, que no es solamente coto exclusivo de la mujer, también hay hombres con menopausia, lo que pasa que es bastante menos común, ¿vale? Entonces, un nutriente que se utiliza muchísimo, bueno, un grupo de nutrientes que se utiliza muchísimo para tratar cierta sintomatología de la menopausia, para decir que sea lo más llevable posible, son los omegas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el omega 3, el omega 9 y últimamente se está hablando muchísimo del omega 7, ¿vale? Os voy a contar un poquito cada función y qué es lo que hace. ¿Vale? Los omega 3, y diréis, me he dejado uno, el omega 6, ahora os lo cuento. El omega 3, más allá de las funciones cardioprotectoras, que también veremos luego, tiene otra función que es como la materia prima, ¿vale? Los ácidos grasos de los omega 3 es como la materia prima de la que se generan muchas hormonas, ¿vale? Muchas hormonas son derivados de ácidos grasos, entonces es como le damos, en un momento en que tu cuerpo le cuesta generar hormonas, le cuesta generar estrógenos, le damos más materia prima para que si puede generar poco, pero le damos mucha cantidad, pues generemos un poquito más. Entonces es una manera de frenar un poquito la evolución de la sintomatología. ¿Vale? El omega 9, que también está muy de moda, pero es que aquí hay que tener en cuenta que a veces leemos las cosas y están escritas, por ejemplo, en México o están escritas en Alemania, ¿vale? Y te hablan de las bondades del omega 9 y la necesidad de incrementar nuestra aportación de omega 9. El omega 9 es buenísimo, es el aceite de oliva, ¿vale? Son los ácidos oleico. Es muy bueno, es un antiinflamatorio muy potente, es cardioprotector, también ayuda a la formación de hormonas, ¿vale? Pero sí que es verdad que en España, dentro de lo que cabe, de omega 9 vamos bastante bien. ¿Vale? Porque, claro, no es lo mismo hablar de omega 9 en Islandia, donde
todos fríen con mantequilla o hacen, o sea, no tocan el aceite de oliva porque hasta un precio, si aquí ya está caro con todo el tema ucraniano, si aquí ya está caro, imagínate en otros países, pero realmente no es lo mismo un estudio que se habla del consumo de omega 9 en un país donde no hay tradición de aceite de oliva como, si se habla en un país donde hay tradición de aceite de oliva, ¿vale? Y luego está el omega 7, que el omega 7 sería como el gran jugador que ha aparecido nuevo, porque tiene una combinación. El omega 7 es, perdonadme, el omega 7 es un ácido graso que no obtenemos casi, es imposible obtenerlo de la dieta de forma habitual y tiene un papel muy importante en la formación, el mantenimiento de mucosas, del moco que lleva que generan las mucosas, en mantener en buen estado todo lo que sería el tejido epitelial, el tracto digestivo, el tracto urogenital, ¿vale? Y ha cobrado mucha importancia porque no hace tanto se ha visto que hay una plantita que crece por el norte, en Finlandia, que es casi una mala hierba, está en todas partes, y que en el cual su fruto es súper rico en omega 7, ¿vale? Que es el aceite, es el espino amarillo. ¿Vale? Este arbusto, que es un arbusto, su fruto, el fruto del espino amarillo es muy alto en omega 7, pero es que además también tiene la ventaja de que también tiene contenido de omega 3, de origen vegetal, pero de omega 3, también hay omega 3 vegetal, de omega 9 y de vitamina A y vitamina E. Por eso, últimamente se habla muchísimo en menopausia del omega 7, porque es como un compendio de todos los omegas importantes. No lo estoy diciendo realmente bien. Lo conocemos como el omega 7, pero es que es muy difícil encontrar omega 7 solo. Lo correcto sería decir espino amarillo, ¿vale? Pero en monte se le habla como el omega 7. El espino amarillo tiene mucho omega 7, pero también tiene omega 3, omega 6, omega 9. Y diréis, ¿y por qué el omega 6 no lo has puesto aquí? El omega 6 también cumple funciones, también lo necesitamos para la formación de hormonas, ¿vale? Lo que pasa es que de omega 6 vamos muy sobrados. De hecho, diría que llevamos un exceso de este omega en nuestra dieta, ¿vale? Es muy fácil de obtener, fritos, carnes, ¿vale? Aceites refinados, todos estos son muy ricos en omega 6 y tenemos demasiado. Entonces, no lo he incluido, pero sí que es interesante tenerlo en la dieta si están las proporciones adecuadas. ¿Qué es lo mágico del espino amarillo? Pues que el fruto del espino amarillo tiene un poquito de omega 6, pero tiene la concentración ideal. Es decir, si tú tomas espino amarillo, no va a haber una repercusión negativa por añadir un poco más de omega 6. ¿Por qué? Porque está equilibrado con los otros valores. Entonces es neutro esa función. Me diréis, ¿qué funciones tienen tan importantes los omegas en la salud de la mujer, sobre todo en la menopausia? Lo que os comentaba. Tiene una función primordial en el correcto mantenimiento de las mucosas. Y cuando hablo de mucosas, todo el mundo le viene a la cabeza mucosa vaginal. Es verdad, ayuda muchísimo a mejorar la lubricación, ¿vale? Frena la sequedad, por lo tanto también facilita, pues, o sea, eliminamos el problema del dolor en el coito. Y la verdad es que es muy importante en este campo, pero es importante en todas las mucosas. Hay mucosas en todo el organismo y también se ven alteradas. Lo que pasa es que la mujer se da cuenta, porque esa parte, tú estás más atento a esto. Tú no te fijas cómo tienes la mucosa del estómago. No puedes verlo, a no ser que te hagan una endoscopia. No sabes cómo tienes la mucosa del esófago. No sabes cómo tienes la mucosa intestinal, a no ser que te hagan una colonoscopia. ¿Vale? Pero realmente es algo que sucede no solamente en la mucosa vaginal, cuando tienes la menopausia hay una sequedad en general. ¿Vale? Entonces es bueno porque no solamente actúa a nivel del problema que nos trae a colación hoy, sino que nos actúa a nivel general. Pensad que tenemos, ahora no me acuerdo muy bien del número, a ver si digo una burrada, pero tenemos unos 200 metros cuadrados de mucosas, ¿vale? En nuestro organismo, que está bastante bien. Es un poquito más pequeño que mi casa, pero, pero son 200 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, es importante, muy importante en la menopausia mantener una buena ingesta de omegas. El omega 3, muy importante, pero por ejemplo, la combinación esta, omega 3, omega 6, 7, 9, ¿vale? Y vitamina E y A, son realmente muy interesantes en frenar todo el problema de sequedad en menopausia. También es muy útil, el espino amarillo es muy útil en sequedad ocular, ¿vale? No hace falta tener menopausia para poder sacarle provecho a este fantástico arbusto, ¿vale?
Y ahí tenemos una ventaja. ¿Qué pasa? Siguiente tema. En el momento que perdemos los estrógenos, en el momento en que se van bajando los estrógenos, aparece un nuevo problema que no es tan evidente como cambios de humor, como los sofocos, ¿vale? Pero que realmente es muy interesante prevenirlo y frenarlo. ¿Por qué? Por esto de aquí. Tenemos una creencia que no es real de que las mujeres tienen una mortalidad más elevada por tumores, por cáncer, que los hombres. Cuando en realidad las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres representan el 31% de las defunciones versus el 22,1% de las defunciones por causas por cáncer. ¿Ok? En cambio, si miramos en hombres, la mortalidad por tumores es del 31,6%. O sea, es casi casi al revés. Hay más mortalidad por tumores en hombres que en mujeres. Y la percepción es al revés, que sois las mujeres que tenéis más mortalidad. ¿El por qué? Porque sí que es verdad que el cáncer de mama hace estragos, pero también a veces hay una cosa que se llama sesgo, ¿vale? En que nos fijamos en cosas que realmente no son correctas. Conocemos muchos casos de cáncer de mama, de personas que han sufrido cáncer de mama, y eso da una visibilidad muy alta al cáncer de mama, pero en realidad es positivo, ojito lo que os voy a decir, es positivo conocer a mucha gente que ha sufrido cáncer de mama, porque si los conoces, significa que están vivos, ¿ok? Entonces, como ha aumentado muchísimo la supervivencia en cáncer de mama, conocemos de muchísimos casos. Y eso nos da la percepción de que las mujeres padecéis muchísimo más de tumores, ¿vale? Pero en realidad, donde padecéis más es en problemas cardiovasculares. Y diréis, ¿cómo puede ser posible? Pues básicamente los estrógenos os blindan, ¿vale? Mientras tenéis unos niveles normales de estrógenos, se puede decir que estáis protegidísimas frente al colesterol malo, frente a los triglicéridos altos, frente a las placas de ateroma, frente a problemas cardiovasculares. Ahora, en el momento en que bajáis los niveles de estrógenos, recuperáis el tiempo perdido, pero a una velocidad espectacular. O sea, nosotros tenemos un incremento constante de riesgo cardiovascular y vosotros estáis muy por debajo. Pero a la que llegue la menopausia es que nos adelantáis por la derecha, ¿vale? Ese es el tema. Es importante. Por tanto, es muy importante mantener un buen estado, vigilado y en buen estado nuestro sistema circulatorio. Porque hay un momento en que perdéis el comodín, ¿vale? O ahora ya sois más vulnerables. Por eso es importantísimo, repito otra vez, el tema omega 3, porque no solamente los omegas van bien para frenar la sintomatología típica de sofocos, la sequedad vaginal, etcétera, tanto el omega 3 como el conjunto omega 3 6 7 9, ¿vale? Son muy buenos en general. El omega 3 es muy importante, sobre todo en tema cardiovascular, porque tiene estas ventajas, ¿vale? Es antiaterogénico. ¿Qué significa antiaterogénico? Que evita que se formen placas de colesterol, ¿vale? En parte porque el omega 3 reduce un poquito el colesterol, pero sobre todo porque además es antiinflamatorio. Y el problema, ya lo hablamos en un programa anterior, el problema, por ejemplo, en el programa de la hipertensión, la placa se formaba en cuanto había una lesión en la pared de la arteria, ¿vale? En el endotelio. Si mantenemos en buen estado y no está inflamado nuestro endotelio vascular, la probabilidad de que haya una lesión es menor. Y como es menor, se formarán menos placas, ¿vale? Porque el colesterol no es un problema a no ser que tengas el endotelio con lesiones y el colesterol oxidado. Además de antiinflamatorio, ¿vale? También ayuda a reducir la tensión arterial. Si hay menos tensión, hay menos lesiones, ¿vale? Y son antitrombóticos, es decir, son anticoagulantes. Importante con este tema, porque a veces nos tomamos las cosas, los complementos muy libremente, muy a la ligera, y tienen efectos que hay que vigilar, porque si estamos tomando una terapia anticoagulante, la más conocida es el Sintrón, y tomamos omega 3, podemos tener problemas. ¿Vale? También, por ejemplo, si estamos tomando muchísimo omega 3, que es un anticoagulante muy importante, y nos tienen que hacer una operación, nos tienen que sacar una muela del juicio, dejar de tomarlo un tiempo antes. ¿Por qué? Porque es que si no, eso va a parecer la matanza de Texas. Porque es que no va a parar de salir sangre, ¿vale? Pero es un anticoagulante muy potente. Entonces, es muy importante no solamente cuidar la sintomatología visible de la menopausia, sino la invisible.
que es la que tenemos detrás, la que está en el corazón, sistema endotelial, sistema cardiovascular, etcétera. Obviamente, si hablo de corazón, ya me conocéis, no puedo evitar de hablar de la coenzima Q10. Ya lo vimos la otra vez, que a partir de los 20-25 años los niveles de Q10 caen. Si solo fuesen los de Q10, ya nos dábamos con un canto en los dientes, pero es que en general va bajando todo, ¿vale? Baja el metabolismo, baja la generación de hueso, la regeneración muscular, la calidad mitocondrial. La coenzima Q10 aquí tiene un papel muy importante también, porque nos ayuda muchísimo a proteger el corazón, a darle una potencia extra al corazón. Es un antiinflamatorio, es un antioxidante muy potente y también es útil para prevenir los efectos, los aspectos invisibles de la menopausia, que son todo el problema cardiovascular, ¿vale? Pero ¿qué puedo hacer yo para intentar frenar esa bajada de estrógenos? Una opción muy característica son todo lo que son isoflavonas, ¿vale? O fitohormonas que se conocen. Aquí hay mucho problema y mucho miedo, ¿vale? Porque sí que se habló durante mucho tiempo de que la soja, la proteína de la soja, era muy rica en hormonas, en fitohormonas, ¿vale? Y eso podía tener un impacto negativo en la calidad de la mujer porque podía producir cáncer de mama. Sí que es verdad que tiene esa parte de que si has sufrido un cáncer de mama, dependiendo del tipo, ¿vale? Si es uno que es susceptible, o sea, es sensible a todo el tema hormonal, es mejor no tomarlo, ¿vale? Por ejemplo, está contraindicada la soja con el tamoxifeno, ¿vale? Que es un medicamento muy típico para cáncer de mama. Pero realmente, si el incremento de la ingesta de soja fuese ligado a un incremento del cáncer de mama, tendríamos que estar ahora mismo frente a una auténtica catástrofe. ¿Por qué? Porque no existía la soja casi en nuestra dieta hace 20 años y ahora hay soja en todos los lados. Entonces, si tú miras el incremento del consumo de soja con el incremento del cáncer de mama, ves que no están correlacionados realmente. Entonces, hay que tomárselo también todas las cosas de forma relativa, ¿vale? Estas estas fitohormonas, estas isoflavonas, no solamente se pueden obtener de aquí, también el ginkgo biloba es muy rico en este tipo de hormonas. ¿Qué es lo que hacen? Es como, yo no fabrico tantos estrógenos, pero los tomo prestados de la dieta. En este caso, pues o de la soja o del ginkgo biloba o de otro jugador que es interesante, que es el pignogenol. Sí que es verdad que toda esa problemática que hay con el tema de las hormonas de la soja, no hay reportes científicos de que esos problemas existan, se repliquen también en la ingesta de ginkgo biloba o en la ingesta de pignogenol, que lo que lleva el principio activo son las procianidinas, ¿vale? Y es importante recalcarlo porque siempre hay otras opciones aparte de la soja. También es verdad que no hay tanto consumo de pignogenol o procianidinas o tanto consumo de ginkgo biloba como lo hay de soja, por eso quizás no haya tanto foco puesto en él. Pero es una opción para frenar esta bajada tan potente de estrógenos, ¿vale? Hablando mal, literalmente, hay un tratamiento para la menopausia precoz, que es la sustitución hormonal, ¿vale? Que ha pasado por todos ha pasado ha sido demonizada y luego se ha visto que no, que el problema era que el ensayo que demonizó este tratamiento era un ensayo que no estaba bien planteado. Ahora se vuelve a utilizar sin ningún tipo de problema ni riesgo para la salud. ¿Vale? Pues esta sustitución hormonal de forma natural y mucho más leve, ¿vale? Por eso digo que hablando mal, porque no lo puedo comparar, sería, por ejemplo, esto: utilizar prestado estas isoflavonas, ¿vale? De estos vegetales. Luego hay otra opción para frenar la caída de estrógenos, que es esta moleculita de aquí, que si la veis así no tenemos ni idea, porque yo tampoco te la sabría reconocer. Esto es melatonina. Y la melatonina, ya sé que la conocemos todos por el tema de dormir y el ciclo circadiano, del jet lag. La melatonina se está utilizando en ginecología a unos niveles que es increíble. O sea, se utiliza muchísimo. Tanto para el ovario poliquístico, para el ovario poliquístico, para infertilidad y también para tratar los problemas de la menopausia. ¿Por qué? Porque estimula la formación de estrógeno, baja baja la testosterona
¿vale? Y realmente es por eso que se está utilizando mucho, porque es un problema importante en ovario poliquístico, poco estrógeno, mucha testosterona. Esa función también es aplicable a la menopausia. Lo que pasa es que en estudios de melatonina y menopausia se están dando dosis de 3 miligramos para arriba, siendo lo más común 6, ¿vale? Y dirás, ¿y no me da sueño? No, es curiosísimo. O sea, el tema de de la melatonina para dormir bien te induce que si te tumbas en la cama, te duermas. Pero realmente hay gente que lo toma por la mañana y no hay ningún problema. Y es algo a tener en cuenta o a preguntar al ginecólogo en casos de tener problemas con menopausia, porque va directo a la raíz. Los omega 3 nos dan la materia prima para generar las hormonas que no generamos. Los vegetales, ¿vale? La soja, el ginkgo, el pigno, las procianidinas, es como un tratamiento supletorio, ¿vale? Complementario hormonal. Pero es que la melatonina coge tu organismo y dice, no, hay que generar más estrógenos y menos testosterona. Rectifica. Es algo interesante para tener en cuenta. Aparte de que es un antiinflamatorio también muy potente, etcétera. Ok. Luego hay otro gran problema asociado a la menopausia, que es la osteoporosis, ¿vale? Y actualmente el tratamiento habitual que hay para la osteoporosis es el calcio, ¿vale? ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, pues la osteoporosis, ya como veis aquí, es, bueno, nuestro hueso, sobre todo los huesos más grandes, tienen una matriz, ¿vale? Están huecos, tienen lo que sería la médula dentro y luego todos los huesos tienen esta forma, ¿vale? Que es como una especie de queso gruyere, ¿ok? El problema es que estos agujeros, a medida que tenemos menopausia, son más y más grandes, entonces hay más espacio vacío en esos huesos y al final el problema que tenemos es que se rompen con muchísima facilidad. ¿Cómo detectarlo esto? Con una densiometría, ¿vale? No es nada difícil, no hay es una prueba muy sencilla, no es nada invasiva, ni dolorosa, ni nada, y se puede medir. Con la caída de estrógenos no solamente perdemos la capacidad para protegernos de problemas cardiovasculares, sino que también empezamos a perder la capacidad de mantener nuestro sistema esquelético. Y ahí viene el problema. El tratamiento habitual actualmente, calcio más vitamina D3. Normalmente es 1 gramo de calcio acompañado con vitamina D3. ¿Qué es lo que hace la vitamina D3? Lo mete en el hueso. La vitamina D3 lo pone en el hueso y ya tapa. Ay, perdón. Uy, me he equivocado aquí. La vitamina D3 no la pone en el hueso, coge el calcio y lo mete en la sangre. ¿Vale? El problema aquí, ¿cuál es? Que una vez está ese calcio en la sangre, pues el calcio va donde puede, donde buenamente puede. Y no es poco calcio, es 1 gramo entero. Es una cantidad muy alta de calcio en una sola toma. ¿Qué se ha visto? Esto de aquí. Los suplementos de calcio con vitamina D3 están posiblemente vinculados con un aumento importante del riesgo cardiovascular en mujeres. ¿Vale? Se ha visto que mujeres que llevan 10 años tomando calcio más vitamina D3 tienen este incremento de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque si yo me tomo 1 gramo de calcio, nosotros el calcio lo vamos tomando poco a poco durante el día. Pero si yo me tomo 1 gramo de golpe, el cuerpo pues, bueno, hace lo que puede, la vitamina D3 lo mete a presión, por así decirlo, en la sangre. Y una vez allí, el cuerpo pues dice, bueno, pues una parte va a los huesos, una parte va a la musculatura, el músculo usa mucho calcio, pero si no soy capaz de distribuirlo y tengo demasiado calcio, pues ese calcio se va quedando por ahí, se queda en la sangre, empieza a precipitar y empieza a calcificar. ¿Y calcifica? Pues calcifica las arterias, ¿vale? La placa de ateroma de colesterol, pues tiene es como una placa de ateroma de colesterol, pero en vez de una placa de colesterol es como una plaquita de calcio. Problema de la calcificación arterial, perdemos flexibilidad de las arterias. Ya vimos en el programa de la hipertensión que las arterias laten, ¿vale? Cuando reciben el impacto de la sangre que sale del corazón, se abren y cuando el corazón se vuelve a llenar, ellas se aprietan para que no caiga mucho la presión. Si perdemos esta flexibilidad, estamos perdiendo una parte muy importante de nuestro sistema cardiovascular. ¿Cuál es la recomendación actual? Añadir al tratamiento habitual de calcio con D3, añadirle vitamina K1 y vitamina K2. ¿Vale? Estas dos vitaminas tienen la misma función, que es fijar el calcio en el hueso, es decir, la vitamina D3 mete el calcio en sangre. La K1 y la K2 hacen que el calcio vaya al hueso, ¿vale? Hace que los huesos tengan hambre, ¿vale? Activa los osteoblastos y como tienen hambre reclaman más calcio. Entonces lo enviamos hacia allí, evitando que se quede en arterias o que vaya a otros sitios y calcifique. ¿Vale? Esta es la recomendación que se está haciendo actualmente. ¿Es importante esto? Hay mujeres
que tienen menopausia y tienen unos huesos más fuertes que yo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. No siempre, pero ¿cómo lo detectamos? Una revisión rutinaria, normalmente a partir de cierta edad se hace una densitometría y se va viendo cómo evoluciona. Es muy importante porque ya sé que es una cosa que no duele, que no molesta, que el calcio suele estar bastante malo y sentar mal, ¿vale? Hay calcios que ni sientan mal ni están malos, pero solamente el que te recetan suele ser un poco así o bebible, que no está muy bueno, pero es algo importante de mantener, porque si, aunque no te duela, aunque sea un poco puñetero el tratamiento, a los 50 no pasa nada, a los 60 no pasa nada, pero a los 65, 70, pues a lo mejor un día te vas una tontería de golpe y se te cae, se te rompe el fémur o parte la cadera. ¿Vale? Entonces es importante mantenerlo. Hay sintomatología de la menopausia que no es tan evidente como la sequedad vaginal, como los sofocos, que tienen mucha función, pero que a la larga son más peligrosos. ¿Ok? En temas sofocos, que no os lo he dicho, se ha visto, es el gran hándicap de la menopausia. ¿Eh? Cuesta un poco frenarlos. Sí que se ha visto que hay una mejora en cuanto a tema de sofocos con los omegas, realmente. ¿Vale? Los omegas mejoran la función cardiovascular y el sistema circulatorio. Entonces, por lo que parece ser, evita, no los elimina, pero evita, evita el número, la intensidad de los sofocos. Ok, importante, el calcio aquí está en mayúscula, más grande que el resto, pero yo últimamente casi que pondría en mayúscula la vitamina D3 y en minúscula el calcio. Porque donde vamos muy cortos, más que en calcio, es en vitamina D3. Entonces, si tú tomas mucho calcio, pero tú no tienes vitamina D3, ese calcio se queda en el intestino y lo vas a soltar. Entonces, es muy importante. Además, la vitamina D3 también está relacionada en salud, en salud mental. ¿Ok? Y como vamos muy cortos realmente, no está de más mirar nuestros niveles de vitamina D3, que tampoco es nada difícil, porque si ya es importante mantenerlos en buenos niveles, la vitamina D3 durante toda nuestra vida, aún cobra más importancia mantener esos niveles altos en la menopausia. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar un poquito a mantener a raya esta inestabilidad emocional que es derivada de un cambio hormonal importantísimo, ¿vale? Sobre todo, estas fases acaban pasando, pero esa época es un poco caótica, ¿vale? Por lo que me han dicho, ¿vale? Es un poco que puedes pasar de la tristeza a estar súper contenta en poco tiempo, hay un poco de cambios. ¿Por qué? Pues por lo mismo, hay época, tu cuerpo va luchando para fabricar estrógenos, aunque cada vez fabrique menos, pero puede conseguir hacer más, luego caer y esas subidas y bajadas también se notan a nivel cerebral. La vitamina D3, hay muchos estudios que mejoran mucho la salud mental y es una buena manera de combatirlo. Y por último, hemos visto que también hay cambios en el organismo. A una mujer de 20 años puede tener perfectamente un índice de masa corporal del 25%, o sea, un 25% de grasa, perdón, no un índice de masa corporal, sino un 25% de grasa en su organismo, y una mujer de 50 puede tener perfectamente un 10-15% más. ¿Vale? Los depósitos de grasa se acumulan en otras zonas, perdemos la capacidad para frenar, para destruir esa grasa, ¿vale? Y además es el tema, como tenemos más grasa, también tenemos menos músculo muchas veces. Y el músculo es genial para esto, porque cuanto más músculo hay, más metabolismo basal tenemos. El metabolismo basal es las vueltas del coche, las revoluciones al ralentí, ¿vale? Si tú tienes las revoluciones, si tú estás el coche, tu coche cuando está parado está a 1000 revoluciones por minuto, gasta X. Pero si tu coche cuando está parado está a 2000, gasta el doble. Pues el músculo sube este gasto. En el coche eso es malísimo porque significa gastar mucha más gasolina. En el organismo es muy bueno porque significa que mucha de la comida que ingieres la vas a quemar, que el propio organismo va a quemar, no sé qué acaba de pasar, ahora el propio organismo va a quemar mucha más grasa de la que quemarías si tuviésemos menos musculatura, ¿vale? Se me está volviendo loco el de esto, así que voy a quitarme la pantalla y voy a hablar con vosotros de forma normal, ¿vale? Entonces es importante mantener la musculatura para mantener a raya esos cambios corporales, esos depósitos de grasa extra que vamos a tener.
Yo siempre digo que, siempre lo he dicho y se lo robé a Mario Redondo, un gran profesional, en un congreso, que es salir a pasear y sobre todo si vas con el perro, es muy bueno para el perro, pero no, para ti no. Es muy importante también, está bien, o sea, está muy bien hacer ejercicio aeróbico, pero es muy importante también hacer ejercicios de fuerza, porque fuerza el cuerpo a generar más musculatura. El músculo es una glándula enorme que genera un montón de hormonas. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en menopausia? Seguir manteniendo en buena forma nuestro cuerpo sin desesperar. También, por ejemplo, hay complementos como la carnitina que están demostrando que ayudan a mantener ese estado muscular que teníamos antes de la menopausia, ¿vale? Porque es verdad que cuesta más, en la menopausia cuesta mucho más deshacernos de la grasa y generar músculo, pero no hay que desesperar. Y luego hay complementos que ayudan a frenar, por ejemplo, el CLA, ¿vale? Que también es un ácido graso. El CLA ayuda a evitar que el cuerpo absorba mucha grasa. ¿Por qué? Porque elimina una enzima que es la que nos ayuda a captar esa grasa, ¿vale? Las lipasas son unas enzimas que cuando tú comes grasa, corta la grasa en cachitos pequeños para que los podamos digerir mejor. Pues si frenamos esta acción, si frenamos esta lipasa, lo que conseguimos es que captemos menos grasas. Luego también el CLA ayuda a movilizar depósitos de grasa que son rebeldes, por así decirlo. Y luego también el té verde, por ejemplo, es muy interesante en este punto, porque el té verde lo que hace es lo que decíamos, acelerar el metabolismo basal. Mantenemos más altas las revoluciones. Es decir, si yo estoy tumbado mirando la tele con un metabolismo basal bajito, gasto poca energía. Pero si estoy tumbando mirando la tele con un metabolismo basal alto, estoy gastando mucha más energía haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Y luego el propio té verde es diurético. Nos ayuda también a eliminar retención de líquidos, que también es algo que a veces sucede en menopausia. Entonces, básicamente, a tener en cuenta es sobre todo todo el tema mucosas, los omegas os van a echar una mano muy importante. Además, los omegas os van a echar una mano también a nivel cardiovascular, así como la coenzima Q10. Es algo que no vais a ver, pero que va a estar ahí. Y pensad eso, no quiero inquietar a nadie, pero cuando empieza la menopausia, todo ese escudo protector frente a enfermedades cardiovasculares se cae de golpe. ¿Vale? Luego, mantener en buen estado los huesos, calcio, vitamina D3, es importante añadirle K1 y K2 a este tema. ¿Vale? La propia vitamina D3, tenerla en buenos niveles es buenísimo para la salud mental también, ¿vale? Para mantenerse estabilizados. También, por ejemplo, el triptófano es útil en este campo, ya que del triptófano se genera la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y de rebote la serotonina pasa a ser melatonina, que nos ayuda a dormir. ¿Vale? La melatonina también tiene esa función importante regulando este desajuste hormonal que hay en el proceso de la menopausia. ¿Vale? Y por último, si el tema de cambio de la composición corporal, lo ideal es seguirse activos. El deporte os va a prevenir de problemas cardiovasculares, problemas mentales, problemas de huesos y problemas de grasa. O sea, es brutal. ¿Vale? Lo que pasa es que se puede comprar deporte. No puedes coger, si hubiese una capsulita que fuese equivalente a una hora de deporte al día, estaríamos todos genial, ¿vale? Pero no se puede, entonces esa es voluntad. Y aparte, para echarle una mano a un metabolismo que ha frenado un poco debido a la bajada de estrógenos, siempre hay complementos como el CLA o el té verde que ayudan a movilizar grasas, absorber menos grasas y a aumentar nuestro metabolismo basal, ¿vale? Y sobre todo paciencia, que todo se anda y al final todo acaba y volvemos a estar bien. ¿Vale? Y ya está. Pues muchísimos secretos los que nos ha contado hoy Jordi. Ya hemos visto además que para menopausia todas acudimos al calcio, tiramos de calcio. El calcio tiene sus contraindicaciones. Todo lo que nos ha dicho Jordi, si tenemos una hipercalcemia, un exceso de calcio en nuestro cuerpo, nuestro riñón también se fastidia. Entonces, no juegues con tu salud y acude a un profesional. Y si eres profesional y tienes dudas, te dejamos el contacto de Jordi para que Farmanor te las resuelva. Te recordamos además que Farmanor tiene formaciones para profesionales totalmente gratuitas en distintos puntos de España que puedes ver en nuestro calendario de eventos de la web. Hoy además hemos visto que en perimenopausia podemos cuidarnos para prevenir. Y además, desde muy jovencitas, no tenemos que esperarnos a los 50, a los 60 años. Que en posmenopausia debemos tratarnos para evitar osteoporosis, enfermedades cardiovasculares.
En definitiva, que debemos ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse porque solo no puede. Jordi, muchísimas gracias de verdad por la clase magistral que nos has dado hoy. Genial, gracias a ti. No olvidéis que Farmanor, solo por ser oyente de nuestro programa, te premia con un descuento en todas las compras que hagas en su web www.farmanor.es y sin gastos de envío, poniendo el código RN10. Hasta aquí el programa de hoy. Seguid atentos a la web www.elrincondenaturopata.es y en redes sociales El Rincón de Naturópata y Juan Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos, eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. ¡Que paso listo! Sin ti no podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos.